La falta de atención es ya un grave problema para toda la humanidad. Seguramente no seas consciente todavía, o quizás sí, pero tus hijos, tus amigos y tú mismo ya sois adictos a las pantallas. Tomar conciencia de ello es el primer paso para liberarse de estas cadenas que tejen otros y que nos enredan a nosotros mismos. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Mindfulness. Soy Tony Ram y voy a acompañarte en este episodio de autodescubrimiento. Vamos a caminar durante unos minutos alrededor del autoconocimiento, alrededor de esa autoindagación de la que tanto hablo en estos episodios. Esta semana vamos a tratar de la integración de la atención en nuestra educación. Y cuando me refiero a educación, me refiero a nuestra educación general, no solo a la educación de las aulas. Para mí la educación es más importante la que uno tiene en cuenta hacia sí mismo que cualquier educación reglada que hayamos podido pasar en nuestros años más jóvenes. Vaya, vamos a descubrir a qué me refiero en los próximos minutos. Disfrutamos de este paseo por Espacio Mindfulness. Para solucionar la falta de atención en un mundo cada vez más complejo, acelerado, cambiante, la educación debe ir más allá del simple aprendizaje académico, incluir el humanismo, la inteligencia emocional o el mindfulness, que es la práctica de la atención en etapas educativas, me parece esencial. Con esto vamos a formar, o al menos lo intentaremos, individuos completos y resilientes. Estas disciplinas no solo enriquecen el conocimiento y la comprensión del mundo por parte de la persona que las estudia, sino que también cultivan habilidades fundamentales para vivir una vida plena, una vida de verdad, y que no repitamos y repitamos las vidas que nos proponen los que quieren que vivamos como ellos quieren que vivamos. El humanismo, por un lado, nos enseña a valorar la dignidad y el potencial de cada persona, promoviendo el respeto, la empatía, la ética. A través del estudio de las humanidades, de lo humano, los estudiantes aprenden a comprender y a apreciar, por ejemplo, la diversidad de culturas, la historia, la filosofía. Desarrollan con esto un sentido profundo de lo que significa ser humano. La inteligencia emocional, por otro lado, es crucial para el desarrollo de habilidades interpersonales y la gestión de las emociones. Vaya, para tratar con los seres humanos que nos rodean. Enseñar a los estudiantes a reconocer, a comprender y a regular sus propias emociones, así como a interpretar y a responder las emociones de los demás, nos prepara a todos para enfrentar desafíos personales y sociales con mayor consciencia. Ya veréis que siempre repito, y repito mucho en los episodios de Espacio Mindfulness, esta última palabra, conciencia. Cualquier camino de autoindagación, de crecimiento personal, tiene que dirigir hacia esa conciencia y hacia la autorresponsabilidad, por mucho que les pese a los que son fans de políticos y de personas que miran a la sociedad, a los trabajadores, a los empresarios. Siempre hay un responsable fuera de nosotros para nuestro malestar. En Espacio Mindfulness no. Si no estás dispuesto a asumir tu responsabilidad en cuanto a tus incomodidades interiores, no pasa nada, hay otros podcasts, este no es tu podcast. Vamos por último con las tres patas que exponía en esta introducción. Hablaba del humanismo, hablaba de la inteligencia emocional y por último, el que me resulta más vital, también considero es mi especialidad, que es el mindfulness, la atención plena. Introducir a los estudiantes y a cualquier persona la práctica de estar presentes en este momento fomenta, por ejemplo, la concentración, la calma o la claridad mental. La práctica de la atención plena además ayuda, y de esto hay multitud de estudios, a reducir el estrés, a mejorar la atención, que es lo que más me preocupa, y promueve, al fin y al cabo, un estado de bienestar general. Especialmente para jóvenes,
estas herramientas les ayudan a manejar la presión de una época tan complicada como es la adolescencia o los conflictos que ella trae. Si sois padres de adolescentes, sabéis a qué me refiero, no hace falta que me explique mucho más. Integrar estas disciplinas en la educación no solo prepara a los estudiantes para un futuro profesional y vital, sino que también los convierte en seres humanos más conscientes. Y también estas herramientas, aunque no son milagrosas, les ofrecen a estos jóvenes la oportunidad para encontrarse a ellos mismos, para ser más conscientes y, por qué no decirlo, más compasivos con los demás, con las personas que tienen a su alrededor. Al aprender, por ejemplo, el pensamiento crítico, a gestionar emociones, a vivir en este momento en atención plena, los jóvenes, los estudiantes, las personas que se están educando, por así decirlo, de una forma más intensa, que es su ocupación, educarse, pueden navegar esta vida con una mayor capacidad de adaptación y una visión más holística de lo que significa el bienestar personal y comunitario, que al fin y al cabo es algo que me parece crucial. Es evidente que aquí trabajamos para el bienestar personal, para estar bien con nosotros mismos y para encontrarnos a nosotros mismos, pero oye, no está de más recordar que este trabajo interior repercute inevitablemente en el exterior, en las personas que nos rodean y en las sociedades en las que vivimos. Siempre de adentro a afuera. Ya sabéis, y seguro que si escucháis Espacio Mindfulness, habéis escuchado en alguna que otra ocasión los principios herméticos de Hermes Trismegisto. Aquí es, claro, el místico, que primero va a lo que está adentro y después va a lo que está afuera. Y lo que está dentro, que está por encima de nosotros en un plano superior, siempre acaba afectando a lo inferior y no al contrario. Por lo tanto, vamos a transformar nuestro mundo interior y veremos, por efecto de ello, cómo nuestro mundo alrededor cambia. Por supuesto, no de manera rara o mágica, sino por el hecho de que nuestras acciones son más conscientes y podemos elegir con mucha más claridad el camino por el que caminamos. Y aprovechando que hablamos de educación y de atención, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la crisis que, en mi opinión, vivimos con esto, con la atención en nuestros días, especialmente en la educación, porque hoy por hoy no le prestamos el más mínimo caso o atención, a excepción, eso sí, de algunos lugares en los que siempre van por delante. Y hablo de escuelas, de las que, por cierto, más adelante en el programa hablaré. Estad atentos. En lo que se refiere a esta era, a la era que vivimos, la era digital actual, la capacidad de mantener la atención sostenida se ha convertido en un desafío que no deja de ser significativo. Esta capacidad, que es crucial para muchas cosas, pero sobre todo para el aprendizaje y para el crecimiento interior, está disminuyendo de una forma que me preocupa. Es alarmante, especialmente entre niños. Diversos estudios, además, han señalado que la exposición constante a dispositivos electrónicos y la sobrecarga de información erosionan sin medida la capacidad de atención de las nuevas generaciones y de las viejas también. En varios estudios que he podido encontrar en Internet, y disculpad que no sea demasiado específico porque no he conseguido encontrar los estudios en sí, sino referencias a estos estudios, uno de ellos, de la revista Pediatrics, de 2019, comenta que los niños que pasan más de 2 horas al día frente a pantallas tienen más probabilidades de mostrar problemas de atención. La investigación indicó que el tiempo de pantalla excesivo puede interferir con el desarrollo del cerebro y la capacidad de los niños para concentrarse en tareas prolongadas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar el uso de la tecnología en la infancia de manera más consciente y equilibrada. Y haría hincapié sobre todo en esto. Me importa excesivamente el tema de la infancia y lo que se está haciendo con ella. ¿Por qué? Porque dentro de 10 o 15 años todos hablaremos de que ya sabíamos lo que iba a pasar, pero nadie dijo ni hizo nada. Y nos lamentaremos. Me parece esta manera de actuar absolutamente hipócrita. Estoy avisando y hago todo lo que puedo dentro de lo que está en mi mano para hacer una difusión extrema
de un problema que me parece uno de los más importantes de la sociedad moderna y por el que nada se está haciendo, que es la pérdida de atención. Todo lo que esté en mi mano, y si estás escuchando este programa y se te ocurre algo que pueda hacer por ello, me lo dices, todo lo que esté en mi mano para hacer ver a la sociedad este problema, sé que es poco. Me tendréis siempre a vuestra disposición para hacer lo que sea posible en este caso. Y seguimos. Otro tema importante sobre la atención es la falta de atención sostenida. ¿Esto qué provoca? Al final provoca dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, disminuye el rendimiento académico de nuestros hijos y sufren al final problemas de comportamiento diversos que podéis leer en multitud de otros estudios. En las clases, los estudiantes que no pueden mantener su concentración son al final más propensos a sentirse frustrados, lo que puede llevar a una disminución de la autoestima y a una falta de interés en el aprendizaje. Este problema se ve exacerbado por la creciente dependencia de la tecnología para la educación, que aunque algún beneficio tiene, también puede distraer en masa a los estudiantes y fragmentar su capacidad. Para contrarrestar estas tendencias es importantísimo implementar prácticas educativas que promuevan la atención. Y lo digo otra vez, es importantísimo que se promuevan prácticas en el aula, en la educación de los seres humanos que promuevan la atención. El mindfulness, por ejemplo, que se dedica a ello, ha demostrado ser efectivo en la mejora de la atención, la concentración, la regulación emocional en niños y un largo etcétera. Estudios de todo tipo han demostrado que los programas de mindfulness en escuelas, en etapas formativas, sobre todo educativas para los jóvenes, pero ojo, para todo el mundo también, en empresas y para las personas en general, se ha demostrado que puede reducir síntomas de estrés y de ansiedad, mejorar la atención, fomentar un mejor ambiente y aprendizaje en aquellos sitios donde se enseña, en fin, un largo etcétera, que podría estar horas comentando. Pero vaya, en conclusión, la disminución de la capacidad de atención es un problema creciente y para mí obvio en la sociedad moderna, y especialmente en los niños. Para combatir esta tendencia es esencial adoptar enfoques que fomenten la atención y la concentración, que integren prácticas como el mindfulness en el entorno educativo. Al hacerlo, podemos ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar habilidades para que tengan éxito, para que sepan quiénes sean, para que su bienestar emocional esté bien. Así los preparamos para los desafíos que tienen ante un mundo realmente inhóspito. Vamos ahora con algunas reflexiones de grandes personas del pasado que recuerdan, o por lo menos a mí me recuerdan de alguna manera, estos temas de los que estamos hablando, la educación, la atención, este momento. Y empezamos con una persona realmente interesante y que va a ser protagonista de la siguiente sección, María Montessori, una educadora y médica italiana que nos dice que el primer deber de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y veremos qué quiere decir con estas palabras, porque para ella es importantísimo entender la educación como algo que ya tiene el niño en su interior y que los adultos lo que tenemos que promover son los espacios seguros para que ese niño se desenvuelva y pueda desarrollar todo el potencial que tiene en su interior. Pero como digo, no me quiero extender mucho en esta frase porque luego hablaremos largo y tendido sobre María Montessori. Qué gran personaje, sin duda. La siguiente frase, la siguiente reflexión es del físico Albert Einstein, que ya lo tuvimos la semana pasada, un gran genio, como no, indiscutiblemente de esta humanidad, que dice que la educación no es el aprendizaje de los hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Aquí, como otros tantos sabios, da con la tecla. No tenemos que adoctrinar a nuestra sociedad, sino enseñarle a que piense, enseñarle a realizarse, a hacerse autorresponsable de todo lo que pasa en su mundo interior. Pero también sabemos que a la propia sociedad,
a esta Matrix en la que vivimos, a estos políticos que nos gobiernan, pues no les interesa en absoluto todo esto. Su función es tan solo, tristemente, la de adoctrinar a las masas para que hagan lo que ellos dicen. Salvo, entiendo yo, que personas como tú, que estáis escuchando este podcast, que tenéis ese criterio, estáis despiertos, buscáis, queréis informaros, desarrolláis vuestra sabiduría interior y al final, pues, os independizáis de ese sistema que lleva realmente a personas a mal camino. Por otro lado, Confucio, el antiguo y milenario filósofo chino, dice: aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Volvemos a lo anterior. Aquí Confucio nos invita a que no solo engullamos información o nos leamos un libro de 500 páginas en 5 minutos, algo que realmente no sirve para nada. No entiendo yo cómo tienen éxito estos cursos que venden por ahí al respecto de estas cosas, pero dice eso, ¿no? Tenemos que aprender y reflexionar lo que nos dice la información. Eso es la sabiduría, y no engullir información por engullir información. No tiene ningún sentido. Nelson Mandela, el famoso líder sudafricano y activista al final de su vida por los derechos humanos, dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Tengo que reconocer que no me gustan los tecnicismos belicistas, pero en algún caso hay que utilizarlos y hay que decirlo así. Hay que entender la educación efectivamente como un arma para luchar contra las armas, como un arma para luchar contra políticos y personas que al final quieren aprovecharse de ti. Sin duda alguna, la educación y desarrollar nuestra verdadera sabiduría es lo único que nos va a poder salvar de las personas que, lo dicho, tan solo quieren aprovecharse de ti. Por último, nos vamos bastante atrás en el tiempo y hablamos y reflexionamos con Plutarco, un historiador, quizá el más famoso historiador y biógrafo griego, que dice: la mente no es un vaso que necesite ser llenado, sino una lámpara que necesita ser encendida. Quería acabar con esta bella frase de Plutarco porque para mí define como nadie esta frase, esta reflexión, lo que significa la educación. Que tú puedas dotar a una persona de su propia antorcha, de su propia luz. No tienes nada que enseñarle a otras personas. Tan solo tu ejemplo puede hacer algo, en algún caso. Si tú aportas ese ejemplo y la otra persona enciende su luz para saber, para ser responsable de lo que aprende y ponerlo en práctica, delante de ti pasas de tener un proyecto de persona a un auténtico ser humano. Me encantaría que en el mundo hubieran muchos más seres humanos, muchas más personas que tuvieran como una de sus prioridades ese camino de autoindagación, ese camino de reconocimiento interior y, por tanto, un camino que cuando llega a uno mismo sale a los demás convertido en un auténtico ejemplo del que aprender para seguir caminando. En la introducción del episodio de Espacio Mindfulness de esta semana os he prometido que volveríamos a una autora de la que he citado una frase. Así que vamos a hablar de María Montessori, una persona, un ser humano realmente especial que hizo mucho, más de lo que os imagináis, por nosotros. Es probable que María Montessori junto a Rudolf Steiner, las escuelas Montessori y las escuelas Waldorf, sean dos de las personas que en los siglos pasados más han influido en la educación
en esa educación consciente del mundo hacia las personas que estamos hoy aquí. Estoy convencido de que muchas de las personas que escucháis Espacio Mindfulness ya sabéis de lo que van las escuelas Waldorf, las escuelas Montessori, esa educación y ese ADN de estas escuelas sabemos que es diferente. La educación que se presta en ellas no es la educación reglada, no es ese adoctrinamiento que estamos acostumbrados lamentablemente a ver en las escuelas. Y no por problema, ojo, de los profesionales, de los formadores, sino porque ellos saben también como yo que en la mayoría de ocasiones, en las asignaturas más importantes, viene todo dicho, viene todo impuesto. Y al profesional, al maestro que entra con ganas de transformar a las personas que tiene delante, pues acaba teniendo un margen muy reducido de acción propia. En cambio, en estas escuelas, en Waldorf, en Montessori, en otras escuelas que existen, la educación se entiende de otra manera. Pero antes de contaros cómo funciona aquí la educación, brevemente, obviamente, no tendría programa suficiente para hacerlo de forma profunda, pero en el texto maestro he seleccionado unos cuantos fragmentos escritos por María Montessori que dan a entender la profundidad y el camino que ella es consciente de tomar a la hora de educar a los seres humanos. Pero antes te voy a hablar un poquito de su vida, para ponerla en contexto. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia. Fue una médica y educadora italiana conocida, como te estoy contando, por desarrollar un método educativo que al final lleva su nombre. Este enfoque innovador ha transformado la educación infantil y sigue influyendo, sin lugar a dudas, en pedagogías modernas de todo el mundo. Montessori fue una de las primeras mujeres en Italia en graduarse como médico en 1896, un logro notable en una época en la que pocas mujeres podían acceder a la educación superior. Su interés por la pediatría y la psiquiatría la llevó a trabajar con niños con discapacidades. En este momento comenzó a desarrollar sus teorías educativas basadas en la observación directa de los niños. ¿Y qué método desarrolló María Montessori? Pues bien, fijaros, en 1907 Montessori fundó la primera Casa dei Bambini, la Casa de los Niños, en un barrio pobre de Roma. Aquí implementó sus métodos que se centraban en proporcionar un entorno preparado que permitiera a los niños aprender a través de la exploración y la actividad autodirigida, es decir, por ellos mismos. Y fijaros, muy resumidamente, entended que no tenemos tampoco mucho tiempo para esto, los principios clave que he resumido del método incluyen los siguientes. Un ambiente preparado, un entorno diseñado para satisfacer las necesidades de desarrollo de la personita, permitiéndole moverse libremente y elegir actividades que fomenten su aprendizaje. Autoeducación. Montessori creía que los niños tienen un impulso natural por aprender que, dado el entorno adecuado ofrecido por los adultos, puede llegar a provocar que estos niños se eduquen a sí mismos. Otro punto importante, el tercero, son los materiales didácticos. La utilización de materiales específicos diseñados para ser manipulados por niños, ayudándoles a aprender conceptos abstractos a través de la experiencia concreta que se busca con estos materiales. Y por último, tenemos a los guías. Los maestros, que se llaman guías, observan y facilitan el aprendizaje en lugar de impartir lecciones directas. Como veis, el método Montessori tuvo un impacto inmediato y significativo, ganando reconocimiento en todo el mundo. Montessori viajó extensamente, dando conferencias y estableciendo centros de formación para maestros en todo el mundo. Su enfoque ha sido aplicado en diversas culturas y contextos, demostrando que funciona, demostrando su eficacia ya durante muchos años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Montessori continuó su trabajo en la India, donde entrenó a más de 1000 maestros y adoptó sus métodos para su aplicación en diferentes contextos culturales. Recibió múltiples nominaciones al Premio Nobel de la Paz y fue una defensora incansable de la educación.
Montessori falleció el 6 de mayo de 1952 en los Países Bajos, pero su legado, sin duda, perdura a través de miles de escuelas Montessori en todo el mundo. Su visión de la educación como herramienta para el desarrollo humano sigue inspirando a educadores y padres por igual, de todo el mundo. Me parece increíble poder ver en su enseñanza cómo su misión principal era generar el entorno adecuado para que esas personitas pudieran formarse de alguna forma a través de ellas mismas. Ellas se responsabilizaban de esa formación y su curiosidad infinita hacía el resto. A continuación vamos a leer algunos fragmentos escritos directamente por María Montessori en sus textos. Uno de sus textos más importantes es el método Montessori, la educación en el hogar y en la escuela. Y los extractos que he seleccionado son los siguientes. La educación no es algo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano. No se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de las experiencias en el ambiente. La tarea del maestro se convierte en la de preparar una serie de motivos culturales en un ambiente preparado y luego abstenerse de interferir. A medida que el niño se va desarrollando, se perfecciona a través de su propio esfuerzo y voluntad. Y esta actividad no es impuesta, sino libremente elegida. Otro fragmento de texto sobre los maestros o los guías, como los llamaban también, dice así. El mayor signo de éxito para un maestro es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. El maestro debe entender que en su papel de guía, su objetivo es observar a cada niño y al mismo tiempo retirar las barreras que obstaculizan el desarrollo natural del niño. La verdadera dirección en el aula debe ser invisible, permitiendo a los niños desarrollar su propia iniciativa y habilidades. Esta última frase de este fragmento me fascina, me encanta. La vuelvo a leer con vuestro permiso. La verdadera dirección en el aula debe ser invisible, permitiendo a los niños desarrollar su propia iniciativa y habilidades. El siguiente fragmento es sobre esa autonomía, precisamente, del niño. La educación debe comenzar a la llegada del niño al ambiente preparado por el guía. La primera finalidad de la educación es permitir que los niños puedan actuar por sí mismos, con independencia y libertad. La autonomía no se concede, se conquista. Y se conquista a través del aprendizaje y la práctica de la autodisciplina. Sobre este aprendizaje hay otro fragmento que también he seleccionado que dice: el niño, guiado por ese maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría para construir al ser humano. Nosotros, los educadores, solo podemos ayudar. No podemos formar una mente, y menos un cuerpo, para que funcione mejor. El niño debe llegar a percibir su propio esfuerzo y convertirse en un trabajador activo en su propio desarrollo. Y por último, este último fragmento habla sobre la paz y la educación. Establecer la paz es el trabajo de la educación. Todo lo que la política puede hacer es mantenernos fuera de la guerra. La educación es el arma para la paz, y es a través de la educación que el niño puede entender la importancia de vivir en armonía con los demás. Como vemos, María Montessori no solo educaba a los niños, sino que les daba las herramientas para que se responsabilizaran de su ser interior. Estos niños que aprendieron con esta metodología probablemente no garantiza que sean adultos responsables y despiertos. Al final, también va un poco en el destino de cada ser humano. Pero sin duda alguna, por nosotros, en cuanto a los adultos que los formamos, no quedará. En cuanto a los maestros o guías, no quedará. Y ya depende de ese ser, de esa personita que ha venido al mundo, a hacer lo que tiene que hacer. En escuelas como estas, con estas metodologías que autoempoderan, que responsabilizan,
que enseñan a estas personitas a ser seres humanos, sin duda alguna, me parece que nos iría mejor. Y aterrizamos en la sección de cuentos de sabiduría de Espacio Mindfulness. Fijaros, esto de enseñar, de aprender, no está exento de peligros. Lo vamos a ver en el cuento que viene, el cuento de sabiduría que viene a continuación. Pero, sin duda alguna, la naturaleza de los seres humanos siempre vence. En este caso, soy de los que siente que esa naturaleza del ser humano, al venir de lo alto de la consciencia, es buena por defecto. Lo que quiere es nuestra evolución, nuestro despertar, vaya. Y nacemos a este mundo siempre con ese plan, con esa intención. Y la educación lo que puede hacer es potenciarlo. Técnicas como el mindfulness, como la atención, aprender a estar más atentos a este momento, me parecen fundamentales para saber exactamente lo que tenemos que hacer en este momento. Y la educación se va forjando en este momento. En eso creo que todos estaremos de acuerdo. Por lo tanto, cuantos más momentos conscientes tengamos en nuestra vida, vaya, más aprenderemos y mejor. Y el cuento de sabiduría de esta semana va de eso. Va de una persona que enseña y además sabe por qué enseña. Quizá este cuento les guste a muchos. Es un cuento bastante conocido de la tradición oriental. Probablemente lo hayas escuchado ya alguna vez. Y seguramente te haga, si eres formador, profesor, maestra, maestro de algún tipo, te haga reflexionar en tu profesión de una forma muy amorosa, muy positiva. Y si conoces a algún maestro, maestra, formador, formadora de cualquier tipo, es una buena oportunidad para que le pases este audio y le digas, oye, escucha este podcast, por lo menos este episodio, que va a aportarte mucha conciencia del trabajo que haces y del bien que le haces al mundo con tu forma de vivir, que es enseñar. El cuento se titula El maestro y el escorpión, y dice así. Érase una vez un maestro sabio que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras caminaba por la orilla del río, vio a un escorpión atrapado en una rama que flotaba en el agua. El escorpión estaba luchando por salvarse y el maestro, movido por su compasión, decidió ayudarlo. El maestro extendió su mano hacia el escorpión, pero cada vez que lo intentaba, el escorpión le picaba. A pesar del dolor, el maestro seguía intentando salvar al escorpión. Un aldeano que observaba la escena le gritó: «¡Maestro, déjelo! ¡Es un escorpión! ¡Te va a picar cada vez que intentes ayudarlo!». El maestro se volvió hacia el aldeano y respondió: «La naturaleza del escorpión es picar, pero eso no cambia mi naturaleza, que es ayudar». Finalmente, usando una hoja, el maestro logró sacar al escorpión del agua y ponerlo a salvo en tierra firme. Luego, se volvió hacia sus alumnos, que habían estado observando todo el tiempo, y les dijo: «Hijos míos, nunca dejéis que las acciones de los demás cambien vuestra naturaleza. Si alguien actúa con ignorancia, no permitáis que su corazón se vuelva ignorante. Si alguien actúa con maldad, no dejéis que su espíritu se vuelva malo. La educación verdadera no es solo aprender de libros y maestros, sino también aprender a mantener nuestra propia luz y sabiduría sin importar
las circunstancias externas. Como hemos visto en este maravilloso cuento de sabiduría, nos encontramos con la responsabilidad de aquellos que enseñan. ¿Y desde dónde enseñan? Este sabio maestro nos da la clave: mantener nuestra propia luz, nuestra propia convicción, sin importar lo que nos digan los demás, sin imponer, también esto es muy importante, nuestra doctrina o formación a los demás, simplemente invitando a que otros pasen a nuestro maravilloso jardín con paciencia y con mucha atención cultivado y que aprendan lo que tengan que aprender. Al final, igual que en la gestión de emociones, esto va de generar espacios seguros. Si generas un espacio seguro en tu interior, vas a poder sanar emociones que estaban ahí, quizá desde hace mucho tiempo. La clave está siempre en generar espacios seguros. E igual que tú lo haces en tu interior, lo puedes hacer también en el exterior, con las personas a las que enseñas. Siempre que crees un espacio de confianza, un espacio seguro, la persona, sea quien sea, estará preparada para escucharte. Y si no lo está, se marchará. Y también está bien. Pero recuerda, como dijo este antiguo sabio, mantén tu propia luz, mantén tu sabiduría, sin importar los huracanes que haya ahí fuera. En un mundo cada día más acelerado, en un mundo que no para, donde el individuo parece que es lo menos importante, en un mundo con graves problemas en su educación, en su desarrollo o crecimiento interior, es más necesario que nunca señalar dónde está el camino. Y si señalo a algún lado es hacia mi pecho, en este momento. Siempre el camino es hacia adentro. La solución está en nuestro interior. Es allí donde encontraremos todas las respuestas posibles, donde sanaremos todos nuestros males, heridas, rencores, pensamientos, donde podemos reconciliarnos con cualquier ser humano. En primer lugar, si no lo hacemos con nosotros mismos, si no prestamos la atención suficiente a nuestra sabiduría interior, es imposible. Nos adentramos una semana más en una meditación que va a profundizar en un tema en concreto. Me gustaría que en los próximos minutos pudiéramos observar de esta forma metafórica que nos da la meditación guiada nuestra sabiduría interior y ya no solo observarla, sino permitirla. Porque en muchas ocasiones no nos permitimos que emerja esa sabiduría. Impedimos la sabiduría misma por el conocimiento que nos viene de fuera, por ese colapso que permitimos y que vaya, oye, no somos del todo culpables de ese colapso porque lo que viene es un auténtico tsunami en esas pantallas, en esos ruidos, en esa vida acelerada, en personas que corren a todas partes hacia ningún lado. Es difícil, lo reconozco, es muy difícil, pero la recompensa a la hora de prestarnos la correspondiente atención es más valiosa que nunca en la humanidad. Somos seres humanos en una guerra interior absolutamente seria y mucho más que en otras épocas. Nos bombardean constantemente en todo momento. No hay respiro, ni un segundo. Y eso es duro. Por suerte, mi misión, al fin y al cabo, es crear estos espacios que te den la oportunidad. Quédate con esto en la meditación. Encontrar espacios. Y más que encontrarlos, permitirlos.
nos preparamos para la meditación de esta semana. En primer lugar, la posición del cuerpo. Acuérdate que nos sumergimos en la meditación guiada siempre de fuera hacia adentro. Encuentra el lugar correspondiente, adecuado. Que no te moleste nada en los próximos minutos, vaya. Y te sientas o caminas o te tumbas, pero siempre con la espalda erguida. Hombros hacia abajo y hacia atrás, mentón recogido, y empiezas a observar, a sentir tu cuerpo con tus sentidos. Si no has cerrado los ojos todavía, ciérralos. Nos sumergimos en esta calma, en esta paz. Y si en este momento no estás en esa calma y en esa paz, no te preocupes. Gestiona tu respiración de forma consciente. Inspira por la nariz profundamente y exhala por la boca lo más largo que puedas. Y procura concentrarte tan solo en esta actividad. Realízalo 3 veces. Después de respirar de esta forma, cierra bien la boca y tan solo respira por la nariz. Inspiras profundamente por la nariz y exhalas por ella. Y preocúpate durante toda la meditación en que tu respiración sea natural. Por lo demás, puedes olvidarte de la respiración. Obsérvate en un espacio oscuro, cerrado. Estás tú, meditando en la posición que has elegido, y todo lo demás es oscuridad. Te observas desde una decena de metros. Obsérvate con todo detalle. Mientras te observas, percibes que a 3 o 4 metros de tu imagen aparece una esfera. Observa el color de la esfera. La esfera va apareciendo y rodeándote sin prisa, paso a paso. No dejas de observarte ni de verte. La luz es tenue. Observa cómo esa luz y esa esfera va rodeándote. Ahora que puedes verla con total claridad, el interior de esa esfera está reservado a tu sabiduría interior. Todo lo que hay dentro de esa esfera de luz es lo más puro de tu conocimiento.
ves acercándote poco a poco a esa esfera, sin atravesarla todavía. Observa sus límites, su color. Observa cualquier detalle. Por supuesto, sigues viéndote en el interior de la esfera. Todavía desde el exterior de la esfera, observas en el interior de ella, además de a ti mismo, objetos, figuras y símbolos que pasan, que conviven en el interior de esa esfera. Son fragmentos de tu sabiduría, fragmentos de tu esencia. En este momento, asomas la mirada a lo más esencial de ti, el verdadero conocimiento de tu ser, que nunca encontrarás fuera. Está en tu observación interior, aquí, ahora. Permítete observarlo. Permite que la sabiduría interior llene esa esfera, que navegue en ella, que emerja, que nazca, se desarrolle, que conviva contigo. Esa parte esencial de ti queda visible en el interior de esa luz y tú puedes observar. Permites que ese espacio sea un espacio de manifestación. Y cuando cuente 3, saltarás conscientemente al interior de esa esfera y podrás navegar en ese espacio de sabiduría interior, personal, intransferible. Atención. 1, 2 y 3. Salta. ¿Qué encuentras en ese espacio interior? ¿Qué fragmentos de ti navegan en él? ¿Qué puedes interconectar? ¿Qué puedes descubrir allí? Solo tú lo sabes. Descúbrelo. En esta observación pausada, observando el espacio de sabiduría interior que has permitido, queda sellado en tu interior. Toma conciencia de este espacio. Este espacio es más importante incluso
que lo que se ha representado ahora en él. Desde este lugar seguro podrás escoger, elegir, ver y trabajar aquellas cosas de ti mismo que es necesario que trabajes. Siente la alegría que surge de tu interior al forjar este espacio en ti. Un espacio que ya permanecerá para siempre en tu interior. Tu espacio de sabiduría interior. Observa ahora cómo la esfera de luz no desaparece, sino que va reduciendo su tamaño hasta quedar albergada en tu corazón. Observa. No pierdas esa sensación en el corazón. Escucha cómo late, cómo se mantiene ese espacio seguro en tu interior, creado para ti, por ti. Es un gran regalo que te haces a ti. Nadie puede arrebatarte ese espacio. Es tu espacio, solo tuyo, desde el cual puedes descubrirte y conectarte con el mundo. De allí brota tu sabiduría, de la atención que le prestas a ese espacio. Manteniendo ese espacio como un susurro en tu interior, vuelve poco a poco a esta realidad. Paso a paso, vuelves de la meditación guiada. Y ahora que estás aquí, te recuperas conscientemente paso a paso, sin ninguna prisa. Has creado un espacio muy importante en tu interior, un espacio de atención y de sabiduría, de atención y educación personal. Recuerda que la práctica de esta atención, educarte desde dentro, mejora todo tipo de cosas en uno mismo. Vaya, no solo en la educación, que ha sido la educación y la atención el protagonista de este espacio Mindfulness. Hay mucho que decir en cuanto a los beneficios de tener esta atención plena, de trabajarla y de enfocarla en la educación, tanto personal como de los demás, si eres maestro o profesor. Por enumerar algunas mejoras que se me vengan ahora a la cabeza, pues evidentemente mejora la atención y la concentración de las personas que se educan con el mindfulness, con la atención plena, reduce su estrés y ansiedad a la hora de crear estos espacios de seguridad y de estar más presentes con la habilidad de gestionar mejor sus emociones. Esto provoca que tengan, como he dicho, una mejor regulación emocional y se comporten mejor con los suyos, con los seres que les rodean. También, evidentemente, esto repercute en el bienestar de los seres humanos. Y en cuanto a los profes, maestros, maestras,
pues también repercute en ese agotamiento profesional, o mejor conocido burnout, que se puede tener en un trabajo tan delicado, tan complejo y tan a la vez gratificante como el de maestro, maestra o profesor, profesora. En el aula se puede practicar el mindfulness, se puede prestar atención a la atención. Para mí va a ser uno de los temas del futuro, y más bien ojalá sea del presente. Me encargo de observar la atención en el mundo, de alguna manera cuidarla, por supuesto desde mi humilde posición. Es al final la misión que se me da y que observo que es donde más repercute mi trabajo, en ese cuidado de la atención de los seres humanos a través de la meditación, que es la herramienta más poderosa que conozco para mejorar estar aquí y ahora. Dentro de cada uno de nosotros reside una fuente infinita de sabiduría, una luz interior que guía nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Esta sabiduría innata es el reflejo de nuestras propias experiencias, intuiciones, comprensión, esa comprensión más profunda del mundo y al final de nosotros mismos. Sin embargo, esta luz no siempre brilla con la misma intensidad. A menudo se ve oscurecida por distracciones, el ruido externo, las pantallas, esas enseñanzas impuestas que no resuenan con nuestra verdadera esencia. La educación en su forma más pura y elevada no se trata simplemente de impartir conocimientos o de llenar mentes con información. La verdadera educación es un arte que consiste en crear el espacio adecuado y nutrir el ambiente necesario para que esa sabiduría interior pueda emerger y florecer. Es un proceso de facilitación, de acompañar y guiar, más que de dictar y controlar. Cuando los educadores reconocen y honran la sabiduría que ya reside en cada individuo, crean un entorno donde el aprendizaje se convierte en una exploración conjunta. Este espacio, seguro, estimulante, permite que los estudiantes descubran y desarrollen su propio potencial, cultivando sus capacidades intelectuales, emocionales y espirituales. La educación entonces se transforma en una herramienta para liberar el poder interno, permitiendo que cada persona alcance su plenitud y contribuya al mundo con su singularidad. En última instancia, la sabiduría interior es como una semilla que ya está presente en cada uno de nosotros. La educación debe ser la tierra fértil, el agua, la luz que permite esa semilla, que permite que germine, crezca y dé frutos. Al crear las condiciones propicias, la educación ayuda a revelar la verdad interior de cada ser humano, promoviendo una vida de integridad, propósito y armonía con este mundo, el mundo que tenemos, el único que tenemos.